¿Cómo están, rufianes? Bienvenidos a la Mafián TV. Pues estamos de madrugada charlando acá en la aplicación de YouNow. Justamente el en vivo del día de hoy fue y estamos hablando de las amistades. El cómo seleccionar a tus amistades, justamente por lo que sucedió con el tema de Octavio Caña o el tema también de la joven de allá de Nuevo León, que fue encontrada en la cisterna. Y justamente a manera de conclusión de lo que ahorita estamos haciendo en vivo y demás, es dejar en claro que en estos dos casos como tal, no sé si ustedes se han percatado, pero está el uso o el haber estado involucrado con malas amistades que de verdad no son de lo más certeras, pero tampoco son de lo más conscientes, ¿no? En un ejercicio de poder charlar con todos ustedes y de estar obviamente hablando al respecto de este tema, dejamos en claro que efectivamente ahorita que seguimos en vivo acá en YouNow, que en ocasiones tenemos que ser como muy persuasivos, pero tenemos que ser como muy inteligentes en la manera en la que tenemos que seleccionar a nuestras amistades. Es una pena. Lamentablemente Octavio Caña, como ustedes lo saben, acaban de detener a uno de los policías que estuvo involucrado en este acto tan atroz en contra de este joven, que lamentablemente pues ustedes saben que perdió la vida en consecuencias y circunstancias pues muy extrañas y que bueno, le quisieron achacar la muerte o su muerte como si hubiese tratado de que él se intentó, o mejor dicho, se la quitó, ¿no? Cuando sabemos que es todo lo contrario. Y en el caso de la joven de allá de Nuevo León, analizando un poco de lo que hay alrededor, pues nos damos cuenta que efectivamente tenemos que tener el talento, pero sobre todo tenemos que tener la astucia y la perspicacia de poder tener valores, pero sobre todo de tener esa capacidad de poder seleccionar a nuestras amistades. Todo esto viene a consecuencia de una manera eh, muy enraizada, pero sobre todo que radica como tal en el nicho familiar. Esto quiere decir que existen infinidad de cosas que, bueno, si no existe la confianza, si no existe obviamente ese respaldo familiar, ya sea de padre o de madre, pues efectivamente no existe como tal ese vínculo familiar que te propicie ser honesto u honesta con tus padres, con tu familia o con tus hijos incluso, para poder decir dónde te encuentras o cuáles y quiénes son tus amistades. El título del día de hoy del video, ustedes lo leyeron, dice: se le olvidó su muñequita. Y es que en los últimos días, obviamente ya les dije que en los próximos días vamos a tener aquí información muy contundente del caso de la joven Devani, de allá de Nuevo León. Aquí vamos a tener información exclusiva súper fuerte, que de verdad estamos trabajando poco a poco, con mucha tesitura, con mucho profesionalismo, pero sobre todo hacerla de una u otra manera responsable. Yo creo que en las siguientes horas, siguientes días, tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía de Nuevo León van a arrojar muchos datos que ustedes se van a sorprender. Hay que dejar en claro que ellos se van a basar en el supuesto propiamente del accidente y van a tratar de justificar esto de una u otra manera para que todos se queden callados y se aplaquen las cosas, obviamente, ante lo que está sucediendo con este caso que fue sumamente viral. El título propiamente que muchos de ustedes escucharon y que muchos de ustedes se percataron es el hecho de haber dejado en claro un título que dice: se le olvidó su muñequita. Al estar hablando ahorita en la transmisión de YouNow, donde estábamos platicando propiamente del nicho familiar, hablamos de que en todas las familias, y esto se me hace algo consciente, yo creo que todos los padres de familia se sienten o nos sentimos como tal gorilas, pecho y lomo plateado, machos alfa, que somos obviamente el eje de nuestra vida, pero sobre todo de nuestra familia, y que estamos al pendiente de lo que hay a nuestro alrededor, pero sobre todo de los depredadores o de las personas que están acechando propiamente a algún miembro de nuestra familia. Yo creo que uno de los más grandes preceptos o uno de los más grandes tópicos, uno de los más grandes objetivos de una familia es propiamente trascender, que de verdad trascienda sobre los valores, pero que esté siempre protegida por el eje familiar, ya sea padre o madre. Sé que hay familias que obviamente carecen y dolecen tal vez de que las parejas, papá, mamá, estén juntos. Hay mamás que le hacen de papá, mamá y obviamente le echan todas las ganas y lo hacen excelente. Muchas de ustedes, felicidades.
Y también hay papás que también lo hacen como padres solteros y también lo hacen de manera excelente. Sin embargo, creo que cuando tienes en tu familia o tienes la responsabilidad de poder estar al pendiente de los miembros de la misma, lo primero que debes de hacer es obviamente ponerte en esa circunstancia, ponerte en ese mood, ponerte ponerte ese disfraz de ser ese gorila a lomo plateado, huevos cromados y demás, que a final de cuentas eres el eje y la protección de la misma. Yo entiendo que en todas las familias existen machos gorilas, lomos plateados, huevos cromados, y cada uno es distinto. Yo creo que cada uno tiene a lo mejor cierto tipo de peculiaridades, ¿no? A lo mejor otros están más chaparritos, más gorditos, más altos, más chistosos, no sé, más bonachones, calvos, no calvos, panzoncitos, no panzones, pero a final de cuentas los padres de familia son el eje como tal de una familia que está súper bien enraizada y que está súper bien amalgamada. Yo creo que cuando tienes un bebé o cuando tienes un descendiente, pues yo creo que te montas en ese papel de estar siempre al tanto y el compromiso moral, pero sobre todo responsable como ser humano, es estar al pendiente de tu familia al 100% para que justamente no les pase nada. En el pasado ustedes saben que teníamos diversas actividades o maneras de sociedad completamente distinta, donde existían 2 o 3 o 4 personas que se mantenían despiertos durante toda la noche para que los dientes de sable, los lagartos, los tigres, los osos polares, los linces, los pumas y demás no devoraran a tu familia. Y tenías como tal en esa sociedad tenías a 3 o 4 personas que estaban velando, obviamente, por la seguridad de los integrantes de la misma. Y considero que ahora, al no vivir como tal en una sociedad de esa manera, si nos centramos como tal en el vínculo familiar o en el centro o en la familia como tal, pues nos damos cuenta que existen ciertos roles de protección que debes de llevar sí o sí. Considero que aquí no hay pretextos para poder decir que hoy se te olvidó algo y que te venció el sueño para que de verdad no te percates que obviamente le puede suceder algo a los integrantes de tu familia. Justamente yo soy de las personas que justifica obviamente este tipo de acciones y me pongo a pensar qué hubiese pasado si a Octavio Ocaña, pero sobre todo también a esta joven Devani, hubiesen tenido un círculo familiar, un vínculo familiar que de verdad fuese de protección. Sobre todo si te dicen que en el estado de Nuevo León están desapareciendo las chicas, lo que menos haces es vincular o propiciar que tu hija salga de casa para que esté obviamente en ese riesgo latente. Porque a final de cuentas la estadística tal vez es muy baja o tal vez es muy alta, pero como obviamente gorila, pecho plateado, huevos cromados, lo que deberías de hacer es obviamente tratar de que no salga en lo más mínimo tu familiar, porque sabes que ya existe un terror latente, ya hay un peligro latente y obviamente puede ser parte de esa estadística. Por lo tanto, hace rato estábamos platicando que de verdad, ¿qué hubiese pasado si de verdad, yo de verdad soy de la idea de que, bueno, hija, hoy no salgas, ando muy puteado, ando muy pinche cansado, invita a tus amigas aquí a la casa, tomen aquí en la casa, pero no salgas, ya sabes que el estado está peligrosísimo, es más, quédense aquí, aquí pásenla bien y no salgan de aquí, ¿no? Yo creo que ese tipo de vínculo, ese tipo tal vez de confianza que existe obviamente en las familias, puede propiciar que efectivamente puedas mediar de una manera inteligente entre un adolescente que es sumamente complicado, que se te está saliendo del guacal, pero si eres permisivo ante este tipo de circunstancias, con sus limitantes, puedes obviamente propiciar que la persona o tu familia se mantenga segura y que no esté tan vulnerable ante diversas circunstancias. Es muy interesante darnos cuenta del ejercicio como tal familiar que obviamente existe en la familia de esta joven que a final de cuentas hizo en una o se convirtió en una familia pública, que es muy complicado decirlo, pero se convirtieron en figuras públicas, lamentablemente consecuencia de un acto atroz como lo que le sucedió a esta joven de allá de Nuevo León. El día de ayer hicimos un video hablando propiamente de la jubilación que existe con el padre de la joven hoy oxisa, el señor Mario Escobar, y la jubilación de la señora Lolis.
jubilación que llegó a sus manos 5 años antes de lo permitido por la ley. Una negociación que efectivamente nos deja ver que ellos lo que ya querían era como, bueno, por lo menos el señor Mario era como tratar de obtener un beneficio. Y un beneficio que de manera per se existió. Y es una pena, perdón que lo diga. Sin embargo, considero que este beneficio pues tiene todo un contexto complicado, porque a final de cuentas es un beneficio que obtuvieron consecuencia de un acto atroz en contra de Devani, la muñequita o su muñequita como él la menciona. Una muñequita que a final de cuentas la abandonó a su merced y a su suerte de madrugada. Me cuesta mucho trabajo entender que existan maestros que de verdad opten por obtener cierto tipo de beneficio o en su defecto una jubilación que a final de cuentas yo creo que debes de pelear para ganártela. Creo que de verdad me parece como muy balagardo y me parece muy huevón en ocasiones, ya analizándolo desde una perspectiva completamente distinta, en donde me percato que efectivamente hay muchos niños que de verdad quisiesen escuchar los valores de este maestro llamado Mario Escobar, en donde de verdad los años que le quedaban para dar docencia o para impartir clases eran propiamente para educar y para dejarles en claro a jóvenes lo que a él le sucedió como experiencia y que a lo mejor él puede compartir con nuevas generaciones. Sin embargo, me doy cuenta que esa irresponsabilidad o esa responsabilidad no quiere cargar con ella. Él prefiere alejarse, dejar en claro que quiere estar sin trabajar, ganándose una jubilación que a final de cuentas se la ganó consecuencia de lo que le sucedió a Devani. Y yo considero que de manera cabal, cuando tienes la responsabilidad de ser maestro, con esa responsabilidad y esa vocación, como lo tienen muchísimos docentes, es entregar obviamente toda tu pasión para la educación de los jóvenes. Y dejar en claro que efectivamente a mí me hubiera gustado ver a un Mario Escobar que de verdad se entregase como tal a los alumnos y de manera cabal, incluso hasta por salud mental, siguiese dando clases. Porque a final de cuentas él es un representante de la educación del Estado. Me refiero a que obviamente la gente que pagamos impuestos, gracias a que pagamos impuestos, efectivamente muchos maestros pueden obtener este beneficio, pueden obtener obviamente este sueldo. Y me parece muy balagardo, me parece muy irresponsable que de verdad existan este tipo de beneficios consecuencia de actos atroces y que efectivamente no exista la convicción, los valores, la responsabilidad y que existan infinidad de cosas como tal que nos dejen ver que efectivamente existía una responsabilidad de parte del señor Mario Escobar para con Devani, donde honestamente yo no la estoy percibiendo en ningún momento. ¿De qué nos sirve decir que de verdad Devani era su muñequita cuando aquí lo tengo que ser y tengo que ser honesto con todos ustedes, en exclusiva lo estoy mencionando? Entrevisté a gente muy cercana a Devani Escobar, amigas cercanas, gente muy entrañable de Devani, hombres y mujeres, gente de su universidad y demás, que tienen la confianza y que tuvieron la confianza con ella para poder saber qué sucedía en su rol familiar, pero sobre todo en lo que había dentro de esa casa. Mario Escobar no la trataba bien, hay que dejarlo en claro. Habían muchos gritos, había mucho machismo y había muchos reprendimientos o regaños como tal. Y hay que dejar en claro que él mencionaba que era su muñequita, pero el señor Mario Escobar creo que lamentablemente no podemos hablar de lo que sucedía con Devani, porque las personas que obviamente me brindaron entrevistas y me contaron todo lo que sucedía en ese rol familiar, pues me dejaron ver que existían muchísimos gritos. Tan solo es necesario hablar con los vecinos de esa zona para saber cuáles eran los gritos y cómo obviamente había un rol que no era saludable dentro de la familia Escobar. Y sí, efectivamente, una cosa es hacerte responsable tal vez de una joven que no lleva tu sangre. Pero si de verdad él la llamaba su muñequita, yo me sigo preguntando por qué la abandonó a su merced de madrugada. Yo sigo preguntándomelo de una manera honesta, sin ofender, sin faltar el respeto. Darme cuenta que efectivamente el directo del día de hoy
nos dejó de enseñanza allá en YouNow, que seguimos en este momento en vivo, nos dejó de enseñanza propiamente que los roles familiares deben de estar bien marcados, pero sobre todo debe de existir cierta confianza en la familia para que efectivamente no existan estos quiebres o estos momentos rotos de confianza a un nivel familiar donde si hubiese existido la comunicación, creo que infinidad de problemas, pero sobre todo si hubiese podido evitar o si hubiese podido tratar de obviamente alejar a la joven Devani propiamente de estos riesgos. Riesgos que independientemente de que ella haya cumplido 18 años, tenía la responsabilidad obviamente el padre. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, ya era 18 años, podía hacerlo de su vida lo que quisiese o lo que quisiera. Pero hay que ser honestos, incluso cuando cumples 18 años, debes de seguir obviamente aprendiendo justamente de tu entorno familiar para poder no arriesgarte y para poder no estar en esos riesgos de manera latente. Si ya te están diciendo que el Estado es peligroso en la búsqueda, perdón, en la pérdida de mujeres y desaparición de mujeres, bueno, pues si ya sabes que hay dientes de sable, pumas, osos polares y demás en la calle, lo que menos haces es permitir que obviamente pues tu muñequita salga a la calle para que se enfrente a este tipo de riesgos. Como bien te lo dije, me parece muy balagardo, muy irresponsable. Hace unos cuantos días hice un TikTok, que si quieres irlo a ver allá a mi cuenta, que es Mafián TV-oficial, dije algo como muy duro, que tenía que explicar en Mafián TV. Dije, nada tibio sabe bien, ni la chela, ni el café, ni la comida, ni Mario Escobar. Y dije tibio porque efectivamente he visto muchas cosas interesantes en la personalidad de este señor, que de verdad no es la representación fiel de un padre de familia. Lamento decirlo, pero no lo es. Me cuesta mucho trabajo entender que ahora lo escucho decir, doy mi vida para saber la verdad. Hubiera dado su vida para educar bien a Devani y que no saliera de casa. ¿De qué sirve decir en medios de comunicación? Daría mi vida completa y entera para que de verdad busquemos a los responsables. Cuando usted tenía que haber dado su vida desde un principio para dar valores, amor, educación, confianza, pero sobre todo responsabilidad. Y perdón, el pretexto que usted dio en medios de comunicación y redes sociales donde dijo que le había vencido el sueño y no se enteró de lo que estaba sucediendo, no es pretexto para cuidar a una muñequita, si es que así le llamamos, mi muñequita. Yo creo que no hay pretexto para demeritar, pero sobre todo quitarnos responsabilidad de cuidar a quien usted llamó y llama muñequita. Porque si usted está poniendo en ese pedestal tan gigante a Devani, nunca se hubiese olvidado de su muñequita y mucho menos hubiese permitido que estuviese en ese tipo de circunstancias vulnerable ante una sociedad que está y que es peligrosa de manera constante. Tenía que explicar el TikTok y tenía que ser enfático en tener valores, pero sobre todo tener esa responsabilidad de tener a gente responsable a nuestro entorno, que de verdad nos enriquezca de infinidad de cosas que sean invaluables y que nos vulneren o que por lo menos nos compartan el sentimiento de responsabilidad, de amor, de cariño, de confianza y demás. Hoy está hablando Fabián Pasos, no está hablando Mafián TV, el testarudo, egocéntrico, narcisista, grosero y demás. Hoy está hablando Fabián Pasos, el que comanda este canal, y que de verdad me pongo a pensar en esos sentimientos y en esas contradicciones incluso de palabra, pero sobre todo de declaraciones ante las redes sociales, donde, repito, el señor Mario Escobar no ha compartido con todos ustedes que ya le dieron su jubilación y que se ganó su jubilación a consecuencia de lo que le sucedió a Devani. Que le sepa gloria, señor Mario, porque usted obtuvo 5 años antes de lo que permite la ley su jubilación, cuando yo creo que lo que mejor que tenía que haber hecho era seguir impartiendo clases incluso por salud mental, pero sobre todo por compartirla a los jóvenes
el grave error que usted cometió y cómo poderles compartir a ellos y a las nuevas generaciones cómo no caer en ese mismo error. Para poder, obviamente, con ese sentimiento y esa vocación de docente, compartírselo a las demás generaciones. Honestamente, yo veo muy egoísta esta decisión de obtener un beneficio, obviamente consecuencia de lo que le sucedió a la joven. Una gran disculpa para todos aquellos que piensen completamente distinto a lo que estoy diciendo. Sin embargo, considero que se me hace muy irresponsable y muy egoísta el anunciar incluso la jubilación de la señora Lolis cuando de manera muy interna, y obviamente mucha gente lo sabe, tal vez ustedes no, se los comparto, la señora Lolis no quería dejar de seguir dando clases, ella quería seguir trabajando. Y hagan de cuenta que casi la jubilación llegó a huevo. Te jubilas porque te jubilas. Y no solamente fue una, fueron dos jubilaciones, la del señor Mario Escobar y la de la señora Lolis. No tenemos nada en contra de eso. Sin embargo, se me hace muy egoísta que exista un beneficio, consecuencia de un acto tan atroz. Y también se me hace muy irresponsable que se diga que van a dar la vida para poder conseguir y saber quiénes son los responsables, cuando la vida se debe de dar desde que te haces responsable de un alma pequeñita, de una criatura pequeña que tenga o no tenga tu sangre. La responsabilidad debe de estar y el compromiso debe de estar cabal. Debe de ser honesto, debe de ser al 100%, debe de ser entregado a 1000, porque a final de cuentas estás adquiriendo una responsabilidad como padre y tienes que asumir esa responsabilidad de manera leal, cabal, hasta donde tope, como él dice, ¿no? Hasta donde tope. Responsabilidad que no la he visto hasta este momento. Se vienen circunstancias polémicas en el caso de la joven, del caso de esta joven. Se vienen ya declaraciones propiamente de la Fiscalía General de la República, se vienen declaraciones de la Fiscalía de Nuevo León, se vienen obviamente resultados que, bueno, el señor Mario Escobar ya lo sabe. Me extraña que no los haya compartido con ustedes. Él tiene un buen de información que no ha compartido y que es valiosa. Sin embargo, siento que no la ha compartido porque en el momento que él la comparta, en el momento que él la comparta, perdón, en el momento que él la comparta, como por ahí dicen, o por ahí han mencionado, se le va a acabar de manera constante, o de manera fiel, o de manera honesta, el show mediático. Si no lo ha compartido con ustedes es porque se acabarían muchos sueños, muchas palabras se irían al hoyo. Y yo entiendo que este caso, este acto per se, es un ejemplo claro de lo que muchas familias en nuestro México deben de entender que no se debe de hacer. Este es un ejemplo de lo que no debes de hacer con tu familia, de lo que no debes de hacer con tus hijos, del que debes de estar al pendiente de ellos siempre, del que debes de estar al pendiente de quiénes son sus amistades, con quién salen y a dónde salen y con quién salen. Y que de verdad este tipo de casos, como bien dice el señor Mario Escobar, esto marcó un parteaguas en todo Nuevo León, un parteaguas para darnos cuenta cómo no educar a nuestros hijos, cómo no dejarlos a merced de la selva de concreto, cuando sabemos que efectivamente hay muchos riesgos y hay muchas cosas peligrosas alrededor de nuestros hijos, hijas, papás, mamás, hermanos y como sea. Esta reflexión te la quiero dejar aquí porque me he quedado con muchas dudas sin atacar. Estos comentarios son muy honestos, muy clave, muy directos tal vez, con la única intención de poder hablar de manera honesta con ustedes y explicarles lo que hay alrededor de este caso, que muchos defienden lo indefendible, muchos defienden al señor Mario, y de verdad
yo no podría hacerlo. Hay muchos errores, hay muchas irresponsabilidades y a mí me causó mucha tristeza, mucho enojo hasta cierto punto, seguir investigando y darme cuenta que sí hay beneficios, consecuencia de lo que le pasó a Devani. Y espero, señor Mario, que esa jubilación le sepa a gloria. Se ganó una jubilación, ya no va a trabajar, ya no va a ser docente. Se ganó a pulso esa jubilación que no ha anunciado en redes sociales, yo no sé por qué no lo ha dicho. Se ganó a pulso esa jubilación por irresponsable. Está de más que lo diga. Déjame un like si te gustó este video y compártelo para que más personas conozcan el trabajo de Mafián TV. Seguimos en vivo en la transmisión de YouNow y esperen más información de este caso que se va a poner bastante interesante. Los medios de comunicación tienen mucha información que ya tienen en sus manos y que no duden que próximamente la liberen para que todos ustedes sepan absolutamente todo. Nos estamos viendo en el siguiente video, rufianes. ¿Dónde más? Aquí en Mafián TV.